Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Me corresponde de todo corazón defender la tesis pro Sala Tercera. Estamos en deuda con ustedes porque no les hemos dado la información sobre esta antítesis que ha gobernado ya durante 17 años al interno de nuestra Corte Suprema de Justicia. No tenemos, como si hay en otros países, una instancia de unificación de jurisprudencia. De manera que estos señores magistrados que se ven todos los días, que probablemente almuerzan juntos, han estado en una disyuntiva sobre un tema jurídico complejo durante más de 17 años, lo cual anuncia la complejidad axiológica que tiene esta cuestión. Veamos, por ejemplo, un parrafito de la jurisprudencia de la Sala Primera, que se fundamenta, como decía José Rodolfo, sobre el artículo 456 del Código Civil. Afirma la Sala Primera de la Corte: es así como la entidad actora ante el daño sufrido pretende no solo el resarcimiento, sino también la recuperación de ambos inmuebles. Lo último, sin embargo, por razones obvias basadas en la fe pública registral a favor de terceros, no es posible. O sea, vean cómo la Sala Primera lo ve como algo muy obvio, por razones obvias de protección al tercero de buena fe. Estas adquirieron, insiste la Sala Primera, de buena fe al amparo del registro. En cambio, la Sala Tercera de la Corte, en una sentencia que es emblemática, que para mí es de altísima calidad, inclusive desde el punto de vista del derecho civil y el derecho constitucional, la sentencia 346 del 3 de abril de 1998, cuya lectura les recomiendo, redactada por el ex magistrado don Daniel González, sostuvo en lo fundamental, comillas, la víctima de un despojo de sus bienes hecho al amparo de documentos falsos que logran ser inscritos en el registro tiene derecho a recuperar el bien que le ha sido de esta manera sustraído en forma fraudulenta, aun cuando haya terceros adquirentes de buena fe que a su vez confiaron en la publicidad registral. En mi exposición lo que voy a hacer es, en primer lugar, exhibir un mito, exhibir y desmantelar un mito, que es el mito de la seguridad del adquirente de buena fe al amparo del 456. El 456 tiene muchísimas excepciones en nuestro derecho positivo. Y en la segunda expondré las razones por las cuales considero que debe restituirse el bien al verus domino, sin lugar a dudas, sin perjuicio del derecho, tanto del verus domino como del tercero de buena fe, a accionar en vía de responsabilidad civil contra el Estado. Hay varios regímenes de responsabilidad administrativa o de responsabilidad civil del Estado que se activan en este caso, regímenes de responsabilidad civil objetiva del Estado y también por falta del servicio público. Ahí terminamos de resolver transitoriamente este problema, pero sí se ocupa una gran reforma, como mencionaba al final José Rodolfo. La primera pregunta que quería plantear es si otorga el sistema de publicidad registral una garantía absoluta al adquirente de buena fe y a título oneroso. A nosotros nos gusta pensar que sí, porque los notarios tendemos a ser muy vagabundos y creemos que basta hacer un estudio de registro para decir luz verde con la escritura. Hacemos el estudio de registro en la mañana y en la tarde podemos otorgar la escritura sin ningún problema y podemos pues, devengar los honorarios. Eso nos gustaría pensar que es cierto, pero un estudio sistemático, profundo, en nuestro derecho positivo nos convence de que no es así. No es así. Se cree que el sistema de registro público es una especie de ambiente de laboratorio esterilizado que está, ¿verdad?, que nos pone a salvo de cualquier problema exógeno extrarregistral, pero en realidad no es así. Entonces, desde el ángulo visual de un civilista tradicional que fue criado bajo el dogma, vamos a decirlo así, dogma, de la publicidad, suena como un anatema afirmar que una realidad extrarregistral pudiera llegar a imponerse a la publicidad registral y perjudicar al tercero de buena fe. Sí, los cursos de derechos reales orbitan en torno a los artículos 455 y 456 del Código Civil. Entonces, a simple vista y atendiéndonos al tenor literal de esa norma que citaba don José Rodolfo, pareciera que sí, pareciera que el adquirente de buena fe está protegido, está a salvo frente a todo lo que no consta en el registro, pero el derecho positivo lo niega, desmiente. O sea, la promesa que hace el artículo 456 al tercero de buena fe, la desdice el mismo ordenamiento
de una manera, o sea, que si se quiere, esquizofrénica en otros sectores. O sea, hay muchas instituciones de figuras extrarregistrales que terminan venciendo a la publicidad registral. Vamos a ver rápidamente algunas para romper de una vez por todas con este mito sobre el cual se construye de una manera bastante simplística la posición de la Sala Primera. Como dicen, por razones obvias. No son tan obvias, no son tan obvias. El primer riesgo, vamos a ver algunos riesgos transaccionales que podemos definirlos como la posibilidad eventual de que una situación indetectable, mediante un estudio de registro, perjudique o limite el derecho real adquirido al amparo de la publicidad registral. El primero que vamos a citar es el riesgo de usucapión. Ustedes saben que la adquisición por prescripción positiva, por usucapión, ocurre ipso iure, sin necesidad de declaratoria judicial ni de inscripción registral. Desde el mismo momento en que se reúnen en la realidad las condiciones de la usucapión, nace un nuevo derecho real, se extingue el anterior. Entonces, si alguien deriva un derecho real del propietario registral de un bien usucapido por otro, en realidad no está adquiriendo nada. La usucapión vence a la publicidad registral. Por ahí hay una jurisprudencia reciente, pero una golondrina no hace verano, que dice que no es posible la usucapión contra tábulas, pero durante los años 80 y 90 era perfectamente viable la usucapión contra tábulas. Recordemos la usucapión agraria. Otro riesgo transaccional es el riesgo de insuficiencia de la medida y otras inexactitudes del plano y del título. Es un problema que tenemos en Costa Rica, que en nuestro sistema inmobiliario el plano no siempre coincide con la realidad física ni con el título inscrito. Entonces, hay un riesgo muy grave que es precisamente el de coexistencia y superposición de planos, o sea, el problema de los planos duplicados o planos repetidos. Entonces, no hay forma de saber que una parcela tenga un único título, porque puede ser que haya dos títulos superpuestos. Tradicionalmente, nuestra jurisprudencia, aplicando el principio rey de la publicidad registral, favorecía al primero en tiempo, es decir, al título más antiguo, al título más viejo. Pero esto se cambió desde el año 74 y ahora prevalece el poseedor. Entonces, claro, hay ciertamente un riesgo de repetición de títulos, que cómo se puede conjurar ese riesgo. Después hay un riesgo de demanialidad o de propiedad estatal. Los bienes estatales están fuera del comercio. ¿Cuántas propiedades en la playa no están inscritas a nombre, digamos, con título de propiedad privada? Pero en realidad el Estado sigue reclamando tener un derecho que es imprescriptible, que es inalienable y que es sagrado. O sea, el Estado es un verus domino todopoderoso. Si alguien deriva un derecho de buena fe al amparo del artículo 456 de alguien que tiene inscrito un derecho de propiedad privada impecable, pero resulta ser que eso está en zona marítimo terrestre, llega el Estado, viene a la Procuraduría y lo reivindica, aunque hayan pasado 500 años de esta inscripción. Por más buena fe. O sea, la propiedad demanial pone de rodillas a la publicidad registral. Hay un riesgo de propiedad agraria adversa. Ustedes recordarán los desarrollos del concepto de propiedad agraria de las últimas 2 décadas del siglo pasado, donde la misma Sala Primera desarrolló un concepto de propiedad agraria contrapuesta a la civil. Era una propiedad posesiva que se configuraba por el ejercicio efectivo de los atributos del dominio, la cría de animales, cultivo de vegetales. En esa época, la Sala Primera desdobló 2 conceptos, titularidad versus propiedad. Una persona podría ser la titular, pero no era la propietaria era la que cultivaba la tierra, la que criaba animales. Y llegaba el propietario registral a reivindicar y le decían, bueno, no, para legitimación, demuéstreme su legitimación, demuéstreme que usted en el pasado había criado y había cultivado la tierra. Y entonces el reivindicante decía, pero yo no sabía que eso era un requisito para conservar mi derecho de propiedad. Y entonces la jurisprudencia en esas épocas, pueden revisarla, les decía, no tiene legitimación activa, se declara sin lugar y le ponían cosa juzgada a esa acción reivindicatoria, con lo cual se producía un desplazamiento de la propiedad a favor del invasor. Felizmente este concepto ha sido, digamos, abandonado desde principios de este siglo. También hay riesgos de limitaciones urbanísticas, psicológicas extrarregistrales, riesgos de obligaciones reales por accesión común. Ustedes saben que la accesión es un medio de adquisición del dominio sobre lo edificado o sembrado por otro en el fondo propio.
el accidente puede hacer suyo el edificio o plantación mediante el reembolso del valor de los materiales y la mano de obra. El estudio del registro no indica si ha habido accesión por parte de un tercero. Usted ve un terreno para construir con una casa, pero usted no sabe si esa casa, digamos, tiene el derecho de un tercero que la construyó. Y la venta de ese inmueble no le quita el derecho al que tiene, el derecho del accedente, que puede desembocar en un derecho de copropiedad inclusive. También hay un riesgo de accesión invertida, riesgo de acciones paulianas, riesgo de obligaciones reales por mejoras y retención posesorias, etc. Y agreguémosles otro más, es el riesgo de falsedad en los antecedentes de dominio. ¿Por qué se tiene que proteger al verus domino en las hipótesis de falsedad? Voy a dar varias razones, unas son de orden axiológico y las otras son de orden exegético, de derecho positivo. La primera es el tema desde el punto de vista axiológico. Creo que hay que distinguir dos hipótesis de disociación entre la información subjetiva, publicidad registral y la realidad jurídica. La primera sería la de disociaciones voluntarias, que son las que mencionaba José Rodolfo, donde alguien permite que otro figure como el dueño de la cosa en el registro, sea para sustraerla de la persecución de acreedores o para, digamos, burlar el derecho a gananciales de su cónyuge. Por supuesto, si creó ese riesgo, tiene que absorberlo. Pero en este caso estamos frente a unas disociaciones involuntarias, que es el problema del verus domino. El verus domino está tranquilo en su casa y no se da cuenta. Él más bien, él buscó la seguridad de la inscripción registral y no se da cuenta que un sinvergüenza le traspasó su propiedad a sus espaldas. Nuestra tesis es que debe darse un trato jurídico distinto a las hipótesis de disociación involuntaria del que se da normalmente a las hipótesis de disociación voluntaria. Porque en la disociación voluntaria es el verus domino el que crea, que consiente el riesgo y que controla el riesgo de enajenación por un non domino. En cambio, en la disociación involuntaria, el verus domino no está creando ningún riesgo. En las hipótesis de disociación involuntaria entre publicidad registral y realidad jurídica, la posición pro adquirente non domino lesiona en última instancia la seguridad jurídica de las transacciones. El adquirente non domino que hoy triunfa en tribunales, mañana mismo puede perder ese derecho a manos de un falsificador que inmediatamente enajena a favor de un nuevo adquirente a non domino. Y en tal caso no se puede hablar de una seguridad del tráfico jurídico, sino de una inseguridad general del derecho de propiedad, el uomo homini lupus, de Thomas Hobbes. Bien, en el plano exegético, aplicación del derecho positivo, tenemos que tener en cuenta que el artículo 456 no rige de modo absoluto. Hay supuestos, como los que ya indicamos en primera parte, en los que nuestro derecho positivo permite que otras situaciones extrarregistrales sean impuestas al tercero adquirente de buena fe. Por ejemplo, en las hipótesis de adquisición de un bien usucapido por otro, de un bien de manial y todas las que mencionábamos. La figura de la falsedad documental, a pesar de su vocación topográfica en un código adjetivo, tiene su propio cuadro de efectos sustantivos. Es el artículo 492 del Código Procesal Penal. Esta es la ley especial y es aplicable. Si hay falsedad documental, se produce un efecto sustantivo. No importa que esa norma está en el Código Procesal Penal, tiene efectos sustantivos materiales de carácter civil. ¿Cuál es ese efecto? La supresión del acto. Eso equivale al concepto de inexistencia total del negocio. Por eso no se puede aplicar el artículo 456 del Código Civil. El 456 se refiere a las hipótesis de nulidad absoluta, que en Costa Rica no es absoluta, porque admite la convalidación por prescripción negativa. Y puede ser un antecedente de dominio de actos efectuados al amparo del registro. Pero los actos inexistentes a los que se refiere el artículo 492 del Código Procesal Penal son diferentes. Y aquí está el fundamento positivo para que se le dé una solución jurídica diferente a las disociaciones involuntarias. Muchas gracias.